para esta noche es una iglesia edificada en amor y en justicia. Amén. Iglesia edificada en amor y en justicia. Y acompáñeme Efesios 4:16. Efesios 4:16. Me dice amén si lo tiene. Amén. Dice la palabra: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez nos permites estar delante de ti. Gracias, Padre, porque podemos honrarte, podemos bendecirte, Señor. Podemos, Señor, estar delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en todo lo que hagamos para ti. Padre, permítenos en esta hora aprender de tu palabra, sé tú edificándonos, Señor, sé tú enseñándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y fíjese que en la Biblia el término edificado se vincula bastante con lo que es el crecer, el fortalecerse en la fe y el fortalecerse en la vida espiritual. Desde que nosotros venimos al Señor, nosotros necesitamos estar constantemente en plena edificación. Nosotros necesitamos construir nuestra vida ahora en Cristo, que sea diferente a la vida que nosotros vivimos antes de Él. Porque cuando nosotros vivíamos antes de Él, vivíamos conforme a nuestro propio entendimiento. Pero cuando venimos a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, nos damos cuenta que aunque en el mundo pudiéramos haber sido buenos, eso no significa que en realidad estuviéramos edificados. La iglesia está siempre en continua construcción, ya sea colectiva y individualmente. Así como el cuerpo se desarrolla dentro del vientre de la madre, desde que éste está dentro y se está desarrollando, cada uno de sus miembros, cada uno de los miembros del cuerpo se va desarrollando hasta que éste sale, hasta que se da a luz. Y luego, después de que nacemos, el cuerpo también va en constante crecimiento. Y cada miembro del cuerpo crece según la función que éste tiene. Por ejemplo, no va a crecer un dedo más que la mano, ¿verdad que no? Sería raro, ¿verdad? Sería raro. O la mano más que el brazo. Imagínense una mano más larga que todo su brazo, sería una deformidad. Sería algo que no está bien. Así como tampoco la cabeza va a ser más grande que todo el torso. O sea, sería totalmente deforme. Cada uno crece en base a la función que desempeña dentro del cuerpo. Así en la iglesia también, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo desempeñamos un rol, tenemos una función en específico y en base a ello nosotros crecemos. Pero crecemos también para edificar la iglesia en lo colectivo, o sea, en lo congregacional. La iglesia es edificada. Por ejemplo, es bonito venir, por ejemplo, el domingo, que desde las 7 de la mañana ya hay personas acá trabajando en la obra. Hay personas, por ejemplo, en el ministerio de aseo, ya hay personas limpiando las butacas, barriendo, trapeando el piso, limpiando la tarima, limpiando los baños. Hay otras personas que también a las 7 ya están preparando, por ejemplo, el desayuno. Hay gente sirviendo en parqueo, hay gente sirviendo en la entrada principal, en bienvenida. Cada uno está haciendo su función.
El que está ahí abajo en bienvenida no está aquí haciendo limpieza y viceversa. Y el que está limpiando los baños no está preparando el desayuno. Pero cada uno está desempeñando una función. Y en base a esa función, esta iglesia en sí, esta congregación, es edificada. Pero al mismo tiempo, cada uno de esos miembros que sirven se está edificando a sí mismo en lo personal. Se edifica la iglesia en lo colectivo y se edifica cada creyente en lo personal. Amén. Así el cuerpo de Cristo crece cada miembro según la función de cada quien. El desarrollo de cada creyente es responsabilidad, no de Dios, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios nos llama, Dios nos recibe, nosotros venimos a Él, pero somos nosotros quienes decidimos ser edificados en este cuerpo. Y es por eso que surge siempre la necesidad de estar en continuo crecimiento, en continuo conocimiento de Dios, de su palabra, así también en comunión con nuestros hermanos. La iglesia es edificada en términos de organización, al mismo tiempo que cada uno de los creyentes es edificado individualmente. Amén. Pero el plan de Dios en sí no se limita solamente a la congregación, o sea, no se limita solamente a edificar a la congregación en sí. Dios está aún más preocupado porque cada uno de nosotros recibamos una edificación. Porque si nosotros no estamos edificados, aunque estemos sirviendo, la iglesia no puede ser edificada. Aunque estemos haciendo limpieza, aunque estemos recibiendo a los hermanos, aunque estemos parqueando carros, aunque estemos haciendo esto, aunque estemos haciendo lo otro, aunque estemos tocando algún instrumento, aunque estemos cantando, si nosotros no estamos siendo edificados personalmente, la iglesia no está siendo edificada. No sé si me entienden al punto al que quiero llegar, pero el hecho es de que la edificación colectiva nunca se va a realizar si la edificación personal no se realiza primero. Es primero lo personal y luego viene la edificación colectiva. Dios no se centra solamente en la congregación en sí, no se centra en el grupo de personas. Dios puede ver el grupo de personas. De hecho, la Biblia dice que hay multitudes adorándole. Pero dentro de esa multitud, Dios lo ve a usted personalmente. Dentro de toda esa multitud, dentro de millones y millones de personas que puedan haber en estos momentos en una iglesia congregadas, adorándole, el Señor está viéndolo específicamente a usted. Así de grande es el amor de Dios y así de importante es Dios, es para Dios cada uno de nosotros, que está pendiente de nosotros y está fijándose en nosotros para que nosotros podamos lograr una edificación. Acompáñeme, Efesios 4, 11, Efesios 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. No todos son profetas, no todos somos apóstoles, no todos somos maestros, no todos somos evangelistas. Pero cada uno es edificado y edifica a otro según la función que desempeña. Y dice en el 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una palabra en estos dos últimos versos, es una palabra en común. En el 12
menciona la palabra perfección. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y en el versículo 13 dice a un varón perfecto. A un varón perfecto y perfección. Y fíjese que la palabra perfección en la Biblia tiene una connotación de completo, de maduro, de madurez espiritual, de madurez moral, de estar completo, de tener la plenitud de Dios en nosotros. Por eso es de que en el versículo 13 dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de estar llenos en Él, de estar totalmente completos. Se refiere a un estilo, a un estado de vida, a un estado de madurez espiritual, integral y de plena conciencia de Dios. Perfecto no quiere decir que no se peque. Perfecto no quiere decir de que no haya pecado, porque todos pecamos en alguna manera. Algunos pecamos grande, otros pecamos pequeño, pero para Dios el pecado es igual. No hay un estándar de pecado para Dios. No hay mentiras piadosas, no hay mentira pequeña ni mentira grande, es mentira. Una media verdad es una mentira completa para Dios. Así como para Dios es lo mismo que alguien vaya donde el vecino y robe una gallina, a que vaya a un banco y lo asalte. Para Dios es totalmente igual. Entonces, la palabra perfecto no quiere decir de que no haya pecado, sino que la perfección se vive a través de un proceso continuo de crecimiento en la fe y de conocimiento de Dios. Esa es la perfección. O sea, no es algo que nosotros podamos lograr. No es algo que nosotros podamos decir, me falta un tanto así para ser perfecto. Me falta así más o menos casi ya como una cuadra para llegar a la perfección. No, la perfección se vive, se construye. La perfección es algo con lo que vivimos a diario, es algo con lo que estamos en continuo crecimiento. La perfección crece juntamente con nosotros según la edificación que nosotros vayamos teniendo. Y en este sentido también hay algunos aspectos en los que nosotros también podemos ser edificados. Y como decía el tema, edificados en amor y en justicia. Abarco solamente estos dos aspectos, aunque en realidad pueden ser varios más. Pero creo que uno de los más importantes en sí es el amor. La iglesia en sí es edificada y no puede ser edificada si no tiene amor. La iglesia no puede ser edificada si no tiene ese amor con el que Dios nos amó a nosotros. La Biblia dice que Él nos amó antes de que nosotros le pudiéramos amar a Él. Él nos amó antes de que nosotros le conociésemos a Él. Él nos amó incluso desde antes que nosotros naciéramos, ni supiéramos de la existencia o tuviéramos conciencia de la existencia de un Dios. Mas sin embargo dice la palabra que Él nos amó y que Él se entregó su vida por cada uno de nosotros. Acompáñame primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pregunto, ¿cuántos conocemos a Dios? Ahora, ¿cuántos amamos? ¿Amamos? El hermano Fran se queda haciendo cuenta. Pero la pregunta es, sí, o sea, nosotros amamos.
Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros seres cercanos. Los amamos, claro que sí los amamos. Pero aún el Señor Jesús dijo, pero eso no tiene ningún, ¿cómo se llama? Ningún valor extra, pues, o sea, ningún valor agregado. O sea, es fácil amar a aquellos que están cerca de nosotros. Es fácil amar a un hijo, es fácil amar a un padre, a una madre, es fácil amar a un hermano, porque hemos convivido con ellos. Amén. Y es de entender de que el amor de Dios es un principio central en la vida cristiana. Es un principio central en toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios se centra en el amor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema central de la Biblia, el tema central de la palabra es el amor. Porque por amor Él se entregó por nosotros. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la base central de toda la Escritura. Es más que una vana emoción, es una acción que refleja el carácter de Dios y su naturaleza. Cuando hablamos del amor es fácil decir, compararlo incluso, imaginarse un corazoncito así rojo y compararlo tal vez con el amor de los enamorados, con el amor de los novios, con el amor de los esposos, con ese amor que nos atrae, pero va todavía más allá, que eso. Es una acción que refleja el carácter de Dios y su naturaleza. La naturaleza y el carácter de Dios es el amor. No solo es un mandamiento, fíjense. La palabra nos da mandamiento y nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Pero dice también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Así dice la Escritura. Que nos amemos, dice, unos a otros. Y para Dios es tan importante que no solamente ordena que también lo tengamos a los demás. No solo es un mandamiento, es la esencia de su naturaleza y la evidencia de nuestra relación con Él. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, es porque hemos conocido el amor. Cuando nosotros decimos, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, yo conozco a Jesús, es porque deberíamos de haber conocido también el amor. Porque Dios es amor. Y no se puede conocer a Dios sin conocer el amor. Pero en lo natural se puede conocer el amor sin conocer a Dios, ¿verdad? Todo mundo se enamora, todo mundo se casa. Pero no es el mismo amor que nosotros conocemos cuando venimos a Él. Y ese amor que nos edifica. En 1 Corintios 8:1, el apóstol Pablo se encuentra ahí con una situación en la ciudad de los Corintios, algo compleja, algo rara, a mi punto de vista. Y es de que en la iglesia de Corintios se está teniendo el problema con lo sacrificado a los ídolos, con la comida, con la comida que es sacrificada a los ídolos. Y se está creando un problema porque hay quienes que lo ven de mala manera, hay otros que dicen, no, está bien, hombre, de todos modos, no pasa nada. Pero el apóstol Pablo comienza a abordar el tema de una manera así un poco, al principio en los 3 primeros versículos como que no lo aborda así del todo, sino que dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos,
Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice el 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si usted ve los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo aún no toca el tema así de lleno, como que lo deja así, y pone más en contexto el amor que edifica. Pone más en contexto y como que le está dando prioridad a lo que es el amor para lo que él va a explicar después. Y dice, en el versículo 4, él empieza a abordar el tema. Y es ahí donde comienza a decir, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pablo comienza a explicar, miren, si al final, o sea, los ídolos no son nada, no existen. Para nosotros solamente hay un Dios, el único Dios verdadero, el único Dios que existe, el único Dios vivo, el único Dios que merece toda gloria, el único Dios que merece toda honra. Pero acerca de los ídolos no hay, porque no hay más Dios fuera de Dios. Solamente hay un Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza a explicarle. Y prácticamente les dice, no hombre, si eso, o sea, la verdad que no deberían de estar peleando por eso, porque no existen. Pero en el versículo 7, si me acompaña, en el versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí está hablando más que todo acerca de aquellas personas que vinieron al Señor y que en aquel tiempo venían del paganismo, y que para ellos en su mente lo sacrificado a los ídolos todavía tenía cierto simbolismo. Para ellos lo sacrificado a los ídolos todavía era algo tal vez importante dentro de su pensamiento. Tal vez para los judíos no, para Pablo no, pero para ellos sí. Y era un problema para ellos. Así como es un problema incluso hoy en día, con tanta religiosidad que se vive muchas veces en algunas iglesias, que todo es pecado o todo es libertinaje, o todo es prohibido o todo es o todo se permite, todo es permitido. Y en ese sentido, el apóstol Pablo comienza a decirle que hay algunos que todavía están habituados a los ídolos, que están conociendo al Dios verdadero y que ya saben que no hay Dios fuera de Dios, pero que en su mente, en su pensamiento, todavía están arraigados a esa religiosidad. Entonces él comienza a plantearles este problema, y les habla incluso de la conciencia débil, que es la baja percepción o comprensión moral o espiritual que una persona tiene. Gracias, hermano, gracias. Que una persona tiene acerca, bueno, en este contexto, en el contexto que nosotros estamos dentro del Evangelio, esto sería la baja percepción o comprensión espiritual que algunas personas pueden tener en cuanto al Evangelio. Y se aborda el problema, y Pablo comienza a explicarles. Incluso él habla acerca de la libertad. El conocimiento nos da libertad a nosotros. El conocimiento en Dios nos da libertad, pero nosotros debemos cuidar que esa libertad no sea para dañar a los demás, que nosotros con esa libertad no dañemos
ni ofendamos al hermano. Esa libertad nos puede llevar a que ciertos hermanos puedan sentirse culpables o malentender algunas prácticas, algunas costumbres, inclinándolos a la religiosidad o inclinándolos al liberalismo. Incluso al llegar al punto de que estas personas, por la culpabilidad que ellos puedan sentir, se alejen de Dios. Entonces, Pablo aborda el tema y ya en el versículo 9 dice: pero miren que esta libertad que ustedes tienen no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por el conocimiento mío. Porque yo tal vez me siento cómodo y digo, y como tengo el conocimiento y digo, conozco la palabra, conozco esto, sé que esto es así, sé que esto es allá. Pero si estoy haciendo esto y el hermano débil me ve, aquí lo pone en el sentido de la comida, pero ¿qué tal con otras prácticas? Y Pablo va todavía más allá en el versículo 13 que dice, en el 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecan, dice. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hasta ese nivel debería de llegar el amor que nosotros tenemos. Imagínense que Pablo está dispuesto incluso a sacrificar el comer carne para no dañar a un hermano. Está dispuesto a sacrificar algo para no dañar a otra persona. ¿Hasta dónde es que llega nuestro amor? ¿Hasta dónde es que llega el amor que nosotros tenemos para los demás? ¿Estaremos dispuestos nosotros a sacrificar? A sacrificar algo o decir, yo voy a comer, che. Aquel que no coma si no quiere. Pero yo sí, yo voy a aprovechar, yo voy a comer. ¿Estaremos nosotros dispuestos a sacrificar algo para que un hermano no se sienta dañado, para que un hermano no se sienta así contrariado tal vez? Y esto me recuerda, por ejemplo, antes, ya hace un montón de años, me recuerdo que yo tenía quizás como unos 18, 19 años. Y mi abuelo, que era un cristiano así, de aquellos bien rígidos, bien de los ortodoxos, aquellos que eran bien. Me recuerdo que teníamos unos pleitos, mano, con él. Porque si me veía con la camisa por fuera, peleaba conmigo el viejito. Si me veía con gorra, peleaba conmigo también, man. Hasta una vez que le dije yo, está peleando conmigo por mi cachucha, y su cachucha tiene la bandera de arena, le digo yo, porque tenía la banderita de arena. Pues sí, me decía, pero yo no me la pongo por plante, me decía. Yo me la pongo porque salgo al sol, me decía, y para no solearme la cara. Y si me veía así, algo mal vestido, viejito se ponía a pelear conmigo así bien rígido. Y yo digo ahora, si yo hubiera tenido tal vez ese conocimiento, me quito la cachucha, ¿cuál es el problema? Me meto la camisa
no voy con tenis. ¿Ve? No había problema. Claro que con el tiempo, pues él fue cambiando, fue cediendo ciertas cosas. Pero al principio sí, bien rígido. Me acuerdo que una vez peleó también con mi papá, porque nos llevó a comer elotes locos a las fiestas patronales de San Marcos. Y le dijo: vos se está llevando estos hipotes a que se coman esos elotes que le dedican a San Marcos Evangelista, que le dedican a ese muñeco, no sé qué, que no sé cuánto. Y así unos grandes pleitos, mi abuelo. Pero claro, al final yo llego a la comprensión, ¿verdad?, que tal vez él en su razonamiento, tal vez él intentaba cuidarnos. En su razonamiento él tal vez intentaba o procuraba algo bueno para nosotros. Mas sin embargo, para mí, a mis 17, 18 años, corrija a su hijo de 17, 18 años. O sea, que él me corrigiera y me corrigiera así, bravo, pues. O sea, yo me encendía también, pues. Y le contestaba, pues yo le contestaba y me peleaba con él. Me peleaba bastante al principio con él. Ya después dije yo, la verdad que mi abuelo, dije yo, ya está viejito, dije yo. Ya es temático, y probablemente yo vaya por el mismo camino. Dije, agarrémosla al suave, dije. La agarramos ahí al suave. Pero en sí, y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar un poco para que el otro hermano se sienta bien. No estamos dispuestos nosotros a ceder. Yo he visto incluso en iglesias en donde algunos hermanos no les gusta ceder el privilegio. Yo veo muchas veces en otros ministerios de alabanza, el guitarrista no suelta la guitarra. Y tal vez este lo aprendí, pero por allá se hace para no enseñarle, para que no le quiten el puesto. Me recuerdo que cuando yo comencé a aprender batería, el líder de alabanza le dice al baterista: mirá, le dice, Daniel quiere aprenderles. Pónganse de acuerdo unos 2 días a la semana, 1 hora para que vengan. Y así hicimos. Y me recuerdo que yo llegaba, vaya, le decía, enséñame pues, le decía, vaya, me decía. Se sentaba, vas a hacer esto, y comenzaba a darle a los cumbos. Teníamos 1 hora. Él dándole a los cumbos 50 minutos y no me decía ni siquiera cómo. ¿Por qué? Porque él no le gustaba soltar, y habían otros bateristas buenos también ahí en la iglesia. Pero a la hora de los ensayos él llegaba 2 horas antes y se sentaba y ya no se movía de ahí. Entonces, y esto lo traigo no porque tenga rencor, no, que no. Pero lo traigo porque viene al caso, pues. Muchas veces no estamos dispuestos nosotros a ceder un poquito para que otro hermano pueda ser edificado, sino que lo que hacemos es arraigarnos en nosotros mismos y dañamos al hermano. En vez de edificarlo, lo terminamos destruyendo. En lugar de ayudarlo a levantarse, ayudamos a que se hunda más en lo que está. Dios nos amó, por ende nosotros le amamos a Él. Y si le amamos a Él, en consecuencia vamos a amar también a los demás hermanos. Amén. Vaya conmigo, 2 Timoteo 3:16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
tiene. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea, nuevamente dice, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y nos volvemos a topar con la palabra perfecto. Enteramente, es completo, para toda buena obra. Y dice que la palabra es buena para instruir en justicia. Justicia, que es otro aspecto también en los que podemos ser edificados en justicia. Es un proceso continuo de aprendizaje, es un proceso continuo de fe, de dependencia de Dios y una vida cristiana práctica. Muchas veces nosotros podemos decir, yo soy cristiano, pero no tenemos una vida cristiana práctica. Mucha gente puede decir, yo voy a la iglesia, pero dentro de la casa no es un cristiano practicante. Es practicante afuera, como quien dice, candil de la calle, oscuridad de la casa. Es practicante afuera, es practicante en la iglesia, pero fuera de la iglesia no es practicante. Fuera de la iglesia tal vez seamos diferentes. ¿Será que Dios nos conoce tanto adentro como fuera de la iglesia? Sí, nos conoce tanto adentro como fuera de la iglesia, sí, Él lo ve todo. ¿Será que Dios sabe si tenemos una vida práctica? Fíjese que la justicia en la palabra se refiere a equidad, o sea, igualdad, a integridad, a juicio, a rectitud, a santidad y a verdad. Imagínense tantas palabras así bien importantes, que encierra una sola palabra. Una sola palabra encierra equidad, encierra integridad, encierra juicio, encierra rectitud, encierra santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. La salvación no es porque se hizo una oración. La salvación es porque nosotros hemos sido edificados en esa salvación, en la promesa de que Dios viene por su iglesia y viene por nosotros. Somos edificados en justicia, somos edificados siendo íntegros, siendo justos, siendo rectos, siendo santos, siendo verdaderos. Es actuar conforme a la ley de Dios y no conforme a nuestro propio razonamiento, a nuestro propio entendimiento. Nosotros podemos tener un entendimiento de la justicia basada según lo que nosotros entendemos, basado en lo que tal vez nosotros podamos comprender lo que significa justo. Y en este sentido hay muchas personas no creyentes que practican la justicia. Y hay muchos creyentes que no practican la justicia. Yo he conocido a personas totalmente alejadas del evangelio, pero que son así bien íntegros, bien rectos. Personas que son así bien, cosa seria. Me recuerdo que yo tenía un cliente en Rosario de la Paz. Un cliente con una ferretería, pero enorme, un cliente con el que, o sea, él podía vanagloriarse de lo que él tenía. Pero me recuerdo que ese cliente, él tenía una rectitud así, pero impoluta, como dicen, intachable el Señor, y era reconocido por eso. Pero el Señor era totalmente contrario a las cosas de Dios, ¿verdad? Y cuando yo le hablaba acerca de Dios, me decía, ya va usted con eso, me decía. No, hombre, me decía, si mire, me decía, si para ser bueno no necesitamos a Dios, me decía. No, le digo, claro que no, le digo.
Necesitamos a Dios para salvación del alma. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a tratar con la persona sin ver el alma eterna de la persona. Cuando yo veo una persona, lo que realmente está dentro de esa persona es el alma eterna de una persona, que por mi conducta, que por mi comportamiento, esa alma puede llegar a perderse. Y es lo que Pablo decía anteriormente acerca de lo sacrificado a los ídolos, que si por mi comportamiento, por la libertad, por el conocimiento que yo tenía, un alma se pierde, peco en contra de Cristo, porque se pierde un alma. Soy culpable de muerte. Esa alma va para el lugar de tormento eterno, por culpa mía, por culpa de un cristiano, por culpa de un hijo de Dios. Entonces, es actuar conforme a la ley de Dios, no conforme a nuestro propio razonamiento. Nosotros somos buenos no porque sea algo que se compra en la tienda. Bueno, me ha dado $2 de bondad. Mire, solo $1 tengo, démelo pues. No. Pega conmigo, Salmo 89:4. Salmo 89:4. Dice: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. No, perdón, era 8:14. Ya iba a inventar yo algo aquí. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia y juicio, dice, son el cimiento de tu trono. Nos revela que Dios es justo sobre toda la justicia. Nos revela de que la justicia de Dios no es algo que se encuentra en cualquier lado, sino que proviene de Dios. La justicia es algo que es uno de los atributos del carácter de Dios, así como el amor. Así como el amor es parte del carácter y de la esencia de Dios mismo, así también es la justicia. Porque Dios es justo. Y dice Miqueas 6:8, vamos a Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de mí, de usted? Hacer justicia, tener misericordia y humillarnos delante de Dios, a dar testimonio de la justicia, de esa justicia que Dios ha depositado en nosotros. Así como Él dio su amor por nosotros, Él nos dio su justicia, porque nosotros hemos sido justificados en Él. Sin Él no pudiésemos haber sido hechos justos, pero la palabra dice que ahora somos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Y dice, tenemos que dar testimonio de justicia. Gálatas 5:22 habla acerca del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que vaya en contra de todas estas cosas. Gozo, paz, dice, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe.
¿Alguien ha recibido algo de alguna de estas cosas de parte de Dios? Hemos recibido gozo, ¿verdad que sí? Hemos recibido gozo. Nos podemos gozar, nos podemos deleitar en su presencia, nos podemos gozar cuando estamos unos con otros, nos podemos deleitar cuando hay comunión entre nosotros. Tenemos paz, tenemos paciencia, benignidad. Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bondadoso, nos ha dado fe, nos ha dado mansedumbre, ha sido bueno con nosotros, nos ha dado templanza. Todas estas cosas que Dios nos ha dado y ha depositado en nosotros, nos las ha dado para que nosotros podamos también dar a los demás. Nosotros podemos ser fuente de gozo para alguien más. Nosotros podemos ser fuente de paz para alguien más. Nosotros podemos tener paciencia para alguien más. Nosotros podemos ser benignos con alguien, podemos ser bondadosos con alguien, podemos fortalecer la fe de alguien. Atributos que Dios tuvo con nosotros son los que debemos reflejar y dar para ser edificados y poder edificar a otros. Si nosotros no somos edificados, no podemos edificar a los demás. Si nosotros no estamos edificados, ¿cómo vamos a edificar a alguien? Si Jehová no edifica la casa, dice la Biblia, en vano trabajan los edificadores. Si Dios viene y nos edifica, es para que nosotros también podamos ser edificadores, para que nosotros podamos venir y edificar a alguien más. Pero no podemos edificar a alguien más si nosotros no hemos sido edificados. Sería imposible edificar a alguien si nosotros no somos edificados primero. Y si nosotros somos edificados, la iglesia está edificada también. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos recuerdas, Padre, que tú nos has dado tu amor, tu misericordia, tu bondad, que nos has dado paz. Has sido bueno, Señor, con nosotros, has fortalecido nuestra fe. Has tenido paciencia, Señor, con nosotros. Nos has hecho, Señor, hijos adeptos delante de ti. Gracias, Padre. Y ayúdanos también, Señor, a poder edificar, Señor, a otros. Ayúdanos a edificarnos para poder, Señor, ser de bendición para otras personas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Así también, Señor, pedimos que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, exaltándote, Padre, con las ofrendas. Y sé tú, Señor, bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, que con alegría, Señor, con gozo, Padre, dan, Señor, de lo que tú les has dado, Padre. Sé tú, Señor, bendiciendo sus vidas, sus familias, sus economías, sus finanzas, Señor, sus fuentes de ingresos, sus empleos. Sé tú, Señor, fortaleciéndolos. Sé tú, Señor, vivificándoles en todo momento, Señor, proveyéndoles, Señor, a aquellos que puedan estar pasando dificultades. Sé tú, Señor, glorificándote en sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos.